Muy buen día a todos y cada uno de ustedes que están pendientes cada día miércoles, semana tras semana, para entrar en el estudio de la santa, bendita y maravillosa palabra de Dios. Así es que mis cariños, mis saludos, de forma especial, por decirlo así, también hasta Maracaibo, allá en Venezuela, para Carlos. Así es que muchas bendiciones, muchos saludos, un abrazo fuerte, fraternal en el Señor, como también nuestros saludos hasta la ciudad de San Francisco, California, para la hermana Teresa Agudelo. Así es que muchas bendiciones para ustedes, como también para nuestros familiares y para todo el pueblo de Dios. Así es que véngase conmigo una vez más al Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Aquí vamos a estar leyendo la base de todos estos estudios bíblicos que estamos abordando, y vamos a leer en el capítulo 5, versículo 22 en adelante. Dice: pero yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estáis con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Este versículo 22 recalca el Señor diciendo: cualquiera que le diga necio a su hermano. Para la gran mayoría de los latinoamericanos, necio es alguien que no hace caso, un desobediente. Se le dice: siéntese ahí, no, yo me siento allá. Párese, no, yo me siento. Siéntese, no, yo me paro. Para nosotros eso es un necio. Después de muchas y muchas y muchas veces, a esa persona le decimos necio. Ahora, la forma como ha sido traducida la escritura para nosotros se emplea la palabra necio. Sin embargo, en el original griego, como fue escrito este evangelio según San Mateo, la palabra empleada en griego es raka. Y raka en algunas versiones bíblicas simplemente se traduce también como un término de maltrato malintencionado, es decir, que va con un doble sentido, que va con la maldad, va con la perversidad de hacer daño emocional a la persona a quien se le está diciendo esta expresión de raka o de necio. También ha sido traducido como insensato, como inútil. Y que le digan inútil a alguien es molesto. Eres un inútil. En otras palabras, no sabes hacer nada. Y eso es algo ridículo, porque el único que no sabe hacer nada es el muerto. Y muchas veces ni hasta los muertos, porque los muertos le meten miedo a la gente, a algunos, ¿verdad? Ay, el muerto. Y hacen a veces hasta muertos, hacen cosas. Asustan a las personas con la expresión, no los dejan dormir, qué sé yo. Pero decirle inútil a alguien: eres un inútil, jamás saldrás adelante, nunca harás algo próspero porque eres un inútil. Pero también se traduce como necio, como imbécil, también descerebrado, tonto, cabeza hueca, en términos bien españoles, como ellos lo pronuncian, zopenco. Es decir, alguien que se le dice de una forma despectiva. Y el Señor dijo: cualquiera que le diga necio a su hermano, versículo 22 estoy leyendo, la parte segunda, será culpable ante el concilio. Es decir, es una expresión de desprecio de una forma arrogante. Qué imbécil.
¿Cómo se le ocurre a este hombre o a esta mujer ponerse conmigo, pararse delante de mí? Es decir, una arrogancia extrema, y de esa forma se empleaba en aquellos tiempos decirle necio a una persona. Por otra parte también, cuando se usa esta clase de menosprecio verbal, el mismo rey David, muchos años antes de que naciera el Señor Jesucristo, y dijera esto de que cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, el rey David, Salmo 140, versículo 3, dijo: aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid. Áspid es una serpiente, una culebra. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Hay veces que se dicen, no, si esa persona cada vez que habla es como que expulsa veneno con sus palabras. Bueno, a eso se refería David cuando le calumniaban, cuando decían cualquier cosa de él, este no sirve. Los mismos hermanos de él, se recuerda que cuando decían, no, ese es el menor de la familia, no, ese cuida ovejas, ya está, dejémoslo tranquilo, no, ese no sirve para estas cosas, andan buscando rey. Bueno, aquí estamos nosotros, los más fuertes, los mejor parecidos, qué sé yo. Pero David dice, ni lo mencionemos. Ya dejémoslo tranquilo, porque ese no es competencia para nosotros. No puede llegar a ponerse al nivel de nosotros, ese vale mucho menos que nosotros. Entonces el salmista David ya había recibido maltrato verbal de parte de sus mismos hermanos, y ahora con gente también del mismo país, del mismo pueblo de Israel, él llegó a decir: aguzaron su lengua, es decir, afilaron su lengua como la serpiente, y veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Es decir, acá es despreciar a otra persona con palabras de humillación por su aspecto físico. Esto se da no solamente en el mundo secular, sino que muchas veces también dentro de la iglesia de Jesucristo. Cuando se considera el aspecto físico del hermano, de la hermana, y muchas veces hasta se les ponen sobrenombres. Dios nos libre de esas cosas, porque es como que nosotros viniéramos a despreciarles por la forma que son. Usted sabe de lo que le estoy diciendo, de esos hermanitos que no dicen nada, ni siquiera levantan la mirada. Entonces viene otro y dice: no, sí que yo creo que nació en día domingo, nació este solo es sueño, ni siquiera levanta la mirada porque solamente es pereza. Este hermano no sirve, esta hermana tampoco no puede ser parte de nosotros, porque aquí necesitamos. Hay quienes dicen: necesitamos así de gente chispa, gente dinámica, gente que se mueve. Pero así como esos hermanos, no, dejémoslos ahí atrás. Capaz cuando Cristo el Señor venga y nos llame, de seguro ni va a escuchar el trompetazo, y después va a quedar viendo para un lado y otro. Hasta entonces quizás va a abrir los ojos. Eso es estar llamando en una sola palabra a esa persona, a ese hermano, a esa hermana, raca. Es decir, está llamando necio. Ahora, hay un peligro al mismo tiempo también de llamarle fatuo a un hermano o a una hermana. En ese mismo versículo 22 dice: y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La palabra fatuo, moros en griego, significa estúpido o idiota. La Real Academia de nuestra lengua española lo traduce también, o lo define mejor dicho, como falto de razón o de entendimiento. Pensemos en alguien que es falto de razón. ¿Y qué diríamos nosotros? Este es un fatuo, porque no razona. ¿Qué acaso no le escurre la cabeza? ¿Qué tiene en la cabeza, Dios mío? ¿Cómo fue que nació si no tiene razonamiento? Ya hablar de que alguien no tiene razonamiento es algo muy serio, o alguien que no tiene entendimiento. Tómese el agua tranquilo, llévesela despacio a la boca,
No se le vaya a ocurrir estarla respirando porque le va a hacer mal, no, y yo lo voy a hacer. Es como decir de que alguien no tiene entendimiento, alguien no tiene razonamiento, no razona. Y tristemente eso se da en el pueblo de Dios. Sin razón alguna se desprecia a alguien, se le ve de una forma de menos, se dice que ve por sobre los hombros, es decir, de que ve hasta con estilo, este que está aquí, esta que está allá. El Señor dijo, cualquiera que le diga fatuo a su hermano o a su hermana quedará expuesto, no a que vaya al purgatorio allá para que pague por lo que dijo, no, el Señor no dijo eso. Nunca dijo el Señor del purgatorio cosas así. El Señor dijo, quedará expuesto al infierno de fuego. Ay, Señor, pero no es un pecado tan grande, es muy grande. Enojarse contra los hermanos, hablar en contra de los hermanos o de las hermanas, es algo de vida o de muerte. Esto es algo muy serio y muy delicado. Por esa razón he hecho énfasis en esta parte del Sermón del Monte, porque tiene que ver con usted y conmigo. No es algo de que pasamos la Biblia así rapidito, que dice, sí, el que le diga necio, fatuo, sí, no importa, veamos otra cosa más interesante. Oiga, esto es de gran importancia, porque el Señor dijo de que quedará expuesto al infierno de fuego. Llamar a alguien fatuo era acusado en aquellos tiempos de ser estúpido, y no solamente estúpido, sino que impío, en otras palabras, que no era parte del pueblo de Dios. Esa es la forma como se usaba según los historiadores, según los lingüistas hebreos. Esa era la forma como utilizaban esta palabra moros. Por otra parte, también llamar fatuo a alguien es maldecirlo, es asesinarlo, porque muchas veces con nuestras palabras en el pueblo de Dios sabemos usar bastante esto, de que en nuestra lengua hay poder. Poder para dar vida, pero también poder para destruir. Es como cuando algún hijo o hija se esté esforzando por estudiar y como que no le entran las matemáticas y viene uno y ¡pah! No sirve para nada, es un inútil, en otras palabras, eres un necio, eres un fatuo, jamás prosperará. Pero qué diferente, no es la gran cosa. No cuesta, la verdad es que es cuestión de poner atención nomás, ¿no? Y yo no nací para el estudio. Sí que el estudio ha sido hecho para nuestro propio desarrollo. Y muchos abandonamos los estudios porque decimos, yo no nací para eso. Mire, todos tenemos la capacidad, para no aprender matemáticas, pero sí para aprender un oficio. Mi esposa me decía de que ella de niña veía a un señor que vivía por la localidad donde ellas vivían, y había un señor ahí como un ermitaño, vivía solo, en medio, había hecho su cabaña con mucho esfuerzo y todo, y alguien hubiera dicho, por ese nadie da ni siquiera 5 centavos, pero me dice mi esposa, por su aspecto, por la forma como él se veía, por la forma de expresarse, alguien hubiera dicho, este hombre no vale nada. Y mi esposa me dice, ese hombre tenía un talento impresionante, que me decía, él tomaba un cuchillo y un pedazo de tronco de árbol, y qué es lo que nosotros vemos en un pedazo de tronco de árbol, ahí lo cortamos y hacemos leña y vamos a quemar, a alumbrar, a calentar, a hacer ceniza. Eso es lo que nosotros podríamos ver en un tronco seco. Pero ese hombre, él tenía una habilidad tan especial. Por ejemplo, este venado que tengo acá, esto es madera. Ignoro si lo hicieron a mano. Le digo honestamente, no le voy a decir que fue hecho a mano. No. Lo ignoro. Sin embargo, hay quienes tienen una habilidad impresionante en que cortan árboles, queda el tronco y sobre el tronco hacen una escultura. Y me decía mi esposa, este señor que vivía ahí en la localidad, con un cuchillo empezaba a
tallar aquellos troncos y así unas cosas maravillosas. Para algo siempre somos buenos. Yo he escuchado hermanos en las iglesias, en la iglesia especialmente donde he estado pastoreando por más de 30 años, hermanos, hermanas que me han dicho: no, yo para predicar no siento que no es lo mío, no, yo testifico, pero persona, dele hermano, dele, hermana, siga, así como va, bendito Dios. Sí, pero no me pare adelante, ok, no le ponemos adelante. Hay quienes dicen: no, a mí me gusta cocinarle a todos los hermanos, dele también a la cocina. No todos somos buenos para la cocina, pero bendito Dios, porque hay quienes el Señor les ha dado ese talento, les ha dado esa facilidad. Es decir, llamarle a alguien que es estúpido, idiota, es decirle a alguien que es totalmente inútil, y nadie es inútil en la obra de Dios. Todos para algo servimos. Una vez, me acuerdo años atrás, una señora ya de mucha edad me decía: yo ya no sirvo para nada. Le digo: usted sirve para mucho. Usted puede hacer algo que quizás otros no están atrevidos o no se atreven a hacerlo. Y esta anciana me decía: ¿y yo qué puedo hacer por el Señor o por su pueblo o por usted? Me decía: ¿sabe qué es lo que usted podría hacer por mí o por los hermanos? Es hacer oración intercesora. Interceda por mí, interceda para que el Señor me dé gracia, interceda para que el Espíritu Santo me dé su santa unción, interceda para que yo pueda entregar estudios que lleguen al corazón de la gente, interceda para que a la hora de la predicación Dios pueda usarme como un vaso, como un instrumento en sus manos. Necesito esas oraciones. Esta anciana me decía: bueno, cuente con esto, eso yo lo puedo hacer. Pero ¿será que todos los hermanos en la iglesia interceden unos por otros? No. Hay quienes, yo me he fijado, les ponemos a orar unos por otros, ore por él. Y bueno, le ponen la mano aquí y a veces hasta con cuidado un dedo nomás, así. Y bueno, señora, aquí está este hermano, aquí está esta hermana. Y bueno, tú sabes, Señor, tú sabes todo. Amén, amén. No saben interceder unos por otros. Pero hay quienes tienen esa gran facilidad, esa soltura, que claman, gimen, interceden por otros. Interceden no solamente en el caso mío. Les digo, muchos hermanos me han dicho: he estado orando por usted, he estado orando por su esposa, he estado orando por sus hijos, he estado orando por su familia. Y yo veo y se siente que, aleluya, están orando por mí. En una oportunidad yo le decía a la mamá de un pastor, le decía: hermana, me invitaron a predicar a esa iglesia, ya ella de mucha edad, ya está con el Señor, bendito Dios. Estuve prácticamente en las últimas horas en que estuve en su cuarto de hospital, en su cama de hospital. La hermana Blanquita le decíamos de cariño, Fuentes, apellido ella, mamá del pastor Domingo. En una oportunidad que me invitó el pastor Domingo Fuentes a predicar a su iglesia, al final se me acercaba a ella y me decía que había estado pasando un tiempo, y le dije: hermana, yo voy a orar por usted. Y la hermana me dice: tomo su palabra de pastor de que usted va a estar intercediendo por mí, que no se me olvide. Le digo: amén, hermana, no se me olvida. Eso me dio tan fuerte, porque dije: yo no pueden ser simples palabras, porque muchos dicen: sí, yo oro por usted. Mentira, no oran muchas veces. Pero interceder es algo de gran vitalidad. Entonces, decirle a alguien fatuo es que no sirve para nada. Y hay un peligro en todo eso, porque esto viene a afectar. Decirle necio o decirle fatuo, esto el Señor Jesucristo dijo que viene a afectar no solamente nuestra relación entre hermanos, sino que viene a afectar nuestra relación con nuestro Dios, con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque el Señor dijo en el versículo 24, lo que hemos estado leyendo, yo lo leí al principio: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, esto es lo que dijo el Señor, deja allí tu ofrenda delante del altar,
y anda en otra playa fuera de la iglesia, ve y reconcíliate, reconcíliate. Le pongo comillas a esa palabra, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, de que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo no solamente está afectando en esta parte del Sermón del Monte, del tema que yo le he puesto, Jesús, el homicidio y la ira, no solamente afecta la opinión que tenemos de nosotros mismos. Yo voy al culto todos los domingos, yo no fallo, aleluya. Yo leo la Biblia, yo oro, aunque sea de 2, 3 minutos, 5 minutos oro en el día. Bendito Dios. Y cuando se trate de ofrendar, ahí estoy yo, los diezmos, aleluya, ya estoy. Y pensamos de que con eso nosotros estamos libres. Pero ¿qué pasa cuando nos enojamos con un hermano? ¿Qué pasa cuando despreciamos a alguien? ¿Qué pasa cuando maltratamos a los hermanos mismos de la iglesia? O la familia de sangre también. ¿Qué pasa cuando les vemos mal? ¿Qué pasa cuando les armamos algo para dañarles, para hacerles sentir mal, para herirles? ¿Qué pasa con todo eso? ¿De qué sirve ir todos los domingos a la iglesia? ¿De qué sirve congregarnos? ¿De qué sirve que la gente vea que damos la mejor ofrenda? ¿De qué sirve de que si en su iglesia llenan un sobrecito para los diezmos, qué sé yo, como lo hagan según la clase de gobierno que tengan en su iglesia, o el formato o la forma que han empleado para hacerlo? Pues ¿de qué sirve estar diezmando, ofrendando, estar presente en los servicios si en nuestro corazón hay un rechazo aún para la familia misma de carne y de sangre? Me refiero al padre, a la madre, a los hermanos, las hermanas, los primos, los tíos, los cuñados, familia en la carne. Yo digo, ¿de qué sirve hacer tantas cosas? El Señor dice, te voy a hacer pedacitos la opinión que tienes de ti mismo. De nada te sirve estar haciendo todas estas cosas. De nada sirve de que tú creas que ya tienes el paso derecho al cielo y que ya no va a haber nada que te obstaculice. Quiero recordarte algo, como que el Señor nos estuviera hablando. El maltrato que haces para tus hermanos y tus hermanas te va a ser de bloqueo en aquel día. Por eso dice el Señor, deja allí tu ofrenda. No la presentes, déjala ahí en el altar. Y ve y reconcíliate. Pero no solamente nos muestra de que nosotros somos culpables y dignos de muerte, dignos de ir al infierno por enojarnos con los hermanos en la fe, pero también nos muestra cómo esos pecados de enojo, de furia, de ira, afectan nuestra relación con Dios. Es decir, de que el pecado no solamente se refiere al pecado realizado, sino que se refiere especialmente a la justicia en nuestro propio corazón, en la parte más íntima de nosotros. Mientras haya pecado, escuche esto, mientras haya pecado interno, la adoración que nosotros presentemos a Dios no es aceptada por Dios. Se lo vuelvo a decir, si tenemos rechazo contra alguien, mire, cuando el Señor decía, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Bueno, a todo esto se refiere también el Señor. Porque hay veces pensamos y decimos, no, perfecto solo Dios, yo no, yo soy pecador. Sí, para eso vino Cristo. Para lavarnos, para limpiarnos de nuestros pecados, para mostrarnos de que hay un camino diferente por el que nosotros debemos andar. Si nosotros decimos que le conocemos a Él, debemos de andar entonces como Él anduvo. El Señor nunca rechazó a la gente. El Señor dice en la Escritura de que a nadie echa el Señor afuera, porque delante de Él no hay acepción de personas. Nosotros hacemos diferencia. Si conocemos a alguien de su pasado que es una persona pero
terriblemente mala. Y cuando llega a la iglesia y me dice, a este no le hagan caso porque yo lo conozco. El Señor no es así. Bueno, el Señor dice de que andemos como Él anduvo. Y por eso enfatizo, mientras haya pecado interno de rechazo contra alguien, o cualquiera sea el pecado y nosotros lo sepamos, y no hay un arrepentimiento sobre ese pecado, la adoración que le entreguemos al Señor no es aceptada. El Señor dijo, si te acuerdas, cuando vengas y traigas tu ofrenda, cuando traigas tu sacrificio, para nosotros nuestros sacrificios ya no es agarrar un animalito de estos o una ovejita y chao, le cortamos la cabeza, ahí te va la sangre, Señor, aleluya, y ahí la pongo en el fuego para que se queme, ahí te va el humo. No, ya no es así. Nuestro sacrificio es fruto de labios que confiesan su nombre. Es alabanza, es adoración, es entregarle a Dios lo que nos cuesta. Pero si allí nos acordamos de alguien, ¿para qué presentarlo? El Señor dice, déjalo allí, arréglate primero con aquel, con aquella, y después ven y presenta tu ofrenda. Es decir, toda esta enemistad que podría existir, hay una sola forma de cómo solucionarlo. El Señor dijo que es a través de la reconciliación, y cuando se trata de todo esto, es donde nosotros tenemos que actuar para proceder después a traer nuestra adoración a Dios. Esto podríamos considerar de que lo que el Señor presenta es como una escena que nos lleva a nosotros a ver de que el Señor estaba llevando a los judíos al momento cuando ellos presentaban sus ofrendas, cuando llevaban el animalito. Llevaban una oveja y decían, aquí traigo mi ovejita, y aleluya, ¿verdad? Se le entregaban allí en el atrio del templo, pasaban la puerta, una sola puerta, y entraban y decían, aquí está, aleluya, aquí está mi ofrenda. Entonces lo que hacía el sacerdote, la tomaba y decía, póngale la mano en la cabeza. Y como que yo estoy entregando, ofrendando esta oveja al Señor. Entonces el sacerdote me decía, póngale sus manos en la cabeza al animal. Entonces yo venía y le ponía mis manos en la cabeza, y después el animal era sacrificado. ¿Por qué poner las manos? Para que el Señor viera que era lo que yo estaba entregando. El Señor dice, antes de que hagas esto, se lo estaba diciendo a los judíos, yo sé que ustedes traen, hasta bueyes traen aquí, traen ovejas, traen toda clase de animales, hasta palomas, tórtolas traen. Sin embargo, cuando traigas tu ofrenda, y si allí te acuerdas de que un hermano tiene algo contra ti, detente, regrésate. Es necesario. ¿Por qué razón? Porque es necesario, primeramente, solucionar la brecha, la diferencia, derribar el muro de separación que existe entre mi hermano, entre mi semejante, entre mi prójimo y yo, entre mi familiar y yo. Es más importante eso antes de venir y tratar de arreglar la separación entre Dios y yo. Porque es más fácil esto, arreglarnos con los que vemos, con los que oímos, con quienes palpamos, aquel que quizás nos dio alguna bofetada. Es más fácil arreglarnos con él que arreglarnos con Dios, porque a Dios no lo vemos, en Dios creemos, y bendito Dios, con toda seguridad que Él existe, porque si no, no estuviera yo aquí en este momento, usted no estuviera ahí viendo este video, esta clase. Pero el Señor dice, antes que arregles tu relación con Dios, ve y arréglate con tu hermano. Es decir, la importancia que el Señor le da a esa actitud nuestra que afecta no solamente la relación con los hermanos, sino que nuestra relación con Dios. Es decir, en otras palabras, es como que si nosotros no hacemos esto, es como que seamos hipócritas. Y tristemente esto se escucha en las iglesias. Cuando alguien llega a una congregación o conocen de alguien,
En las iglesias cristianas se dan tantos malos ejemplos a los hijos, que muchas veces los hijos también por eso se van, dejan de creer en Dios por los malos ejemplos de los padres. Porque en la iglesia, papá es una clase de hombre, mamá es una clase de mujer, muy bueno y muy aceptado por todos, la quieren, la admiran mucho. A mi papá, si fuera posible le tiraran flores encima, pero en la casa mi papá es otro hombre. Mi papá viene a gritarnos, mi papá viene a golpearnos, mi papá rompe las cosas adentro, mi papá nos deja sin comer, mi papá prefiere darle dinero a otra gente y no a nosotros. Pero eso sí, el domingo en la iglesia, aleluya, ¿acaso no es ser hipócrita? El Señor dice, antes de que vengas y levantes tus manitas, pues, y que trates de arreglar la gran diferencia, la gran distancia, la gran muralla que te separa de Dios, primero ve y arregla las circunstancias, el problema, la diferencia, el muro que tienes de separación con tus hermanos. Después que hagas eso, entonces ven, presenta tu ofrenda y tu ofrenda será recibida. Esto es lo que Dios le había dicho a Israel desde tiempos antiguos. Isaías capítulo 1, versículo 11, versículo 16 y 17 también dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué me sirve todo eso? Hastiado, dice la Escritura. Así dijo Dios al profeta Isaías, que le dijera al pueblo de Dios, hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dice el Señor, dejad de hacer lo malo. Versículo 17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, a quien tú agraviaste, a quien tú heriste, a quien tú dañaste, a quien tú has hecho llorar y gemir de dolor por todo lo que tú le has dicho. Eso es lo que dice el Señor, restituye al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y esto fue más de 600 años antes de que Cristo viniera. Es decir, si tu hermano tiene algo contra ti, dice el Señor, esto también puede referirse que si el hermano tiene algún enojo en contra mía, entonces a nosotros no nos queda otra solución más que tratar de llegar y hacer las paces. ¿Por medio de qué? El Señor lo dijo. Ve, deja tu ofrenda allí, traes tu ofrenda, aleluya, aquí está mi ofrenda. Y el Señor dice, no, déjala ahí a un ladito, no la ofrezcas todavía. Ve y arréglate con tu hermano, reconcíliate. La reconciliación es ahí donde hay que hacer las paces, pues. Y esto no a muchos hermanos les gusta. A mí me han dicho hermanos, hermanas en la congregación. Recuerdo que una vez le dije a un hermano, ¿podemos ir a la oficina? Acompáñeme. ¿Qué hice mal? No sé, le dije, yo no, ahí sí no, a mí que no me metan. Yo no sé, ¿qué ha hecho mal usted? Yo simplemente le digo, vamos a mi oficina. Pero lo primero, ¿qué hice mal? Yo no lo estoy llamando. Sí que otra hermana me dijo, no, sí que cuando usted llama a alguien en la oficina es para sentarle en el banquillo de los acusados. Así me acuerdo que me dijo. Yo no estoy acusando a nadie. Y sí, muchas veces he tenido que llamar a la oficina, dos partes en pugna, dos partes en contienda, dos hombres, dos mujeres. Mujer con hombre, sí, también. En una oportunidad un hermano nos decía, mire que el hermano tal ha hecho esto y esto y esto y esto. Y la verdad que no quiero que se vaya a enterar mi esposo, porque ahí sí la cosa se pone difícil. Digo, bueno, vamos a hablar con él. Digo, hermano, venga hermano, ahí está mi esposa, y vamos a conversar un poquito. Y allí pusimos a la hermana adentro. Y después que allá llegó él, cuando la vio, los ojos, ¿verdad? Hermana, ahora díganos delante de él lo que usted nos dijo a mi esposa y a mí.
Y dijo, sí, pastores, esto y esto y esto y esto y esto. Él. Le dije, hermano, no, dijo, mire, y no hallaba ni qué decir. Le dije, usted le ha dañado a ella, usted tiene que pedir perdón. Este hermano decía, primeramente, perdónenme ustedes, pastores, porque les he incomodado poniéndole en esta situación. La hermana nos puso, usted no había dicho nada, pero le hemos tenido que traer. Tiene que arreglarse, hacer las paces, a reconciliarse. Mire, tantas experiencias vividas en la iglesia, desacuerdos, malos entendidos, habladurías, también chismes, hemos tenido que arreglar. Y yo llegué a aprender algo, que cuando a mí me viene con un chisme de alguien, lo primero que le digo, antes que siga, quiero decirle algo, escuche bien, antes que me diga algo de alguien, quiero hacerle saber lo siguiente, de que después que usted me involucre en esa situación entre ustedes, yo le voy a tener que llamar a usted y voy a llamar a la persona de quien usted me está hablando y vamos a aclarar aquí la situación. No es para tanto, entonces no me diga nada. Pastor argentino, de allá desde la ciudad de Córdoba, Eduardo Martínez, buen siervo de Dios. Él decía, cuando a mí alguien me viene, que el hermano, a buen argentino, decía, vení, hoy nos vamos a hincar, vamos a orar por aquel hermano de quien me están hablando de mal, y empezar a orar, y después de 10 minutos el hermano, mire, ¿cómo te vas a levantar? Si aquí recién, ni siquiera hemos comenzado, aquí de rodillas, vamos de rodillas, que ya me metiste en esto. Y después de media hora y viendo el reloj, y este pastor, ¿y qué ha pensado? No, aquí no nos levantamos hasta que Dios dé confirmación de que hay paz en tu corazón y paz en mí. Después vamos a ir a arreglar con aquel. Nunca más vienen a mí. Eso es lo que nos decía el pastor Eduardo Martínez. Le digo, el Señor es lo que dice, si tu hermano tiene algo contra ti, entonces ve y arregla las cosas, porque capaz te odia. Yo he sentido eso, hermano, un rechazo hacia mí. Yo dije, ¿qué les he hecho? Hermanos de otras iglesias, un rechazo en contra de mí. Dije, hermano, ¿y qué le he hecho? ¿Cómo ha estado? ¿Está todo bien? Sí. ¿Y cómo se siente conmigo? Bien. Bueno, entonces quizás yo he visto malas cosas, pero hermano, por favor, discúlpeme. Pero y ahora que usted me dice que todos estarían, bendito Dios, a alabar y a glorificar a Dios, sigamos adelante. Escuchen, la verdadera adoración no está reducida mediante solamente a la mejor música. ¡Oh, aleluya! Allí sí adoran, ahí sí les meten, porque tienen guitarristas de primer nivel, tienen bajistas, tienen bateristas, son como que fueran pulpos los que tienen ahí en la batería. Y aleluya, es una cosa maravillosa. El coro que tienen, Dios mío, no, sí que ahí se siente que los ángeles bajan, hasta bailan unos con otros, porque es una cosa maravillosa. Pero la adoración no está reducida solamente a una buena música, a buenas voces, a buenos instrumentos o a la mejor arquitectura. Escuché de muchos años atrás gente que se congregaba en la famosa Catedral de Cristal allá en los Estados Unidos, y desde que entraron, wow, y aquí costó millones, pues y aquí me quedo. ¿Por qué? Porque si iban al otro lugar, que era un lugar rentado, no, ahí está muy feíto, ahí está muy feo, ya casi se cae. No, allá no voy. A veces reducimos la mejor adoración a Dios a un edificio, a la mejor arquitectura, ¿no? Así que aquí todo está diseñado a la perfección. Mire, ¿qué podríamos decir del templo de Salomón? Y que lo tumbaron y después lo levantó Herodes. ¿Y qué dijo el Señor? Si ustedes ven este lugar, los mismos discípulos dijeron, mira, Señor, qué hermosura, qué templo más lindo, esta es la casa de Dios, aleluya. Y el Señor que les dijo, ven todo esto, desde ya les digo, aquí no va a quedar piedra sobre piedra.
Nosotros somos el templo de Dios, es lo que dice la Escritura. Y a veces reducimos la adoración a Dios a la iglesia. Y decimos la iglesia, y aleluya. No podemos encerrar allí la mejor clase de adoración. Tampoco a la mejor predicación. No, ahí ese sí predica bien, porque este sí dice las cosas como... No, ahí no podemos reducir la mejor adoración en esas cosas. La verdadera adoración queda fortalecida, queda aceptada por Dios por la buena relación que existe entre aquellos que llegan a adorar al Dios Altísimo. Cuando no hay barreras, cuando no hay rencilla, entonces es el mejor lugar. Por eso el Señor decía, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre. Porque cuando estamos en el nombre del Señor, es que no tenemos rencilla unos con otros. Entonces el Señor dijo, si hay 2 o hay 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y allí fluye la adoración, fluye la alabanza. Voy a decir algo, escúcheme bien, no me lo voy a cambiar después y decir de que el pastor Esquivel está diciendo cosas, uy, eso nunca lo habíamos escuchado. Mire, la adoración podemos mejorarla. Escuche esto, la adoración nuestra, la mía, mi adoración a Dios, yo la puedo mejorar manteniéndome lo más alejado posible de la congregación. ¿Cómo dijo, pastor? Sí, su adoración usted puede mejorarla manteniéndose lo más alejado posible. ¿Qué le estoy diciendo? Antes de llegar a presentar su adoración a Dios, a congregarnos como pueblo de Dios en ese lugar que llamamos templo, o a veces le decimos la iglesia, la adoración suya, la adoración mía, la podemos mejorar manteniéndonos lo más alejado posible de la congregación. Pero eso sí, para que nosotros vayamos y hagamos las paces con aquellos con quienes tenemos problemas o aquellos que tienen problemas con nosotros. Después de que hayamos arreglado eso, entonces congreguémonos. Entonces vayamos y con toda libertad a levantar manos a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. Cuando en el corazón existe pecado de cualquier tipo, no puede haber integridad en nuestra adoración. Lo vuelvo a enfatizar eso. Y mire, casi podríamos decir muchos años, casi 1000 años antes del Señor Jesucristo, el salmista David, el rey David, declaró lo siguiente, refiriéndose al pecado ejecutado, a matar a alguien o al rechazo en el corazón hacia alguien. El salmista dijo, si en mi corazón, Salmo 66, 18, para usted que le gusta anotar o le gusta revisar si es que estoy dando los textos correctos, Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, a la maldad, el Señor no me habría escuchado. Es decir, si yo hubiese mirado en mi corazón el rechazo que tengo hacia aquella persona, o el rechazo, si yo lo hubiera visto en mi corazón, que él tiene o ella tiene hacia mí, el Señor no me habría escuchado. El mismo profeta Samuel, capítulo 15, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos, en las víctimas, como en que se ofrezca, en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, dijo Samuel, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es decir, lo espiritual es mucho más importante que lo material. Por esa razón, no podemos poner lo material sobre lo espiritual. No podemos decir lo material es más importante que lo espiritual. No es así.
Es decir, que nuestras ofrendas, nuestro servicio a Dios no es más importante que nuestra adoración propia, porque a veces cambiamos las cosas. El Señor Jesucristo mismo lo dejó bien claro, todos estos conceptos que he estado diciendo. Él dijo, mas la hora viene, Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es decir, de que para Dios lo más importante no es lo que nosotros hacemos o lo que los demás hacen o las cosas que damos, sino con qué actitud estamos haciendo esas cosas. El Señor Jesucristo no dijo que las ofrendas son más importantes que la adoración, no. Lo que enseñó es que la actitud de corazón es lo que hace que la ofrenda sea agradable, y eso aplica también a nuestro servicio, porque es imposible que podamos dar un servicio agradable a Dios nosotros o dar una ofrenda que sea agradable a Dios si estamos enemistados con alguien. Es totalmente imposible que Dios reciba algo de parte de nosotros. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 15. Escuchen lo que dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, en Cristo el Señor. Otro versículo de las cartas de Juan, de esta primera carta, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo tanto a Dios, pero aborrece a su hermano, y de esta clase de cristianos abunda. Ay, yo amo a Dios, ay, pero allá viene aquel, no lo dejen entrar. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ay, yo amo tanto a los niños de tal nación, pero jamás ha estado en esa nación. ¿Cómo podremos amarles? Quizás por fotos, videos, reportajes, noticias, podemos sentir compasión, pero para amar a alguien hay que estar con ellos. Hay que tener un trato especial. El Señor dijo, por esa razón el Señor dijo, si traes tu ofrenda, reconcíliate primero con tu hermano. ¿Y qué es reconciliarse? La palabra reconciliar es hacer que se restablezca la amistad entre dos personas. De eso se trata. Es como los hermanos cuando están pequeños, y uno salió llorando más que el otro. Pero después haga las paces. Y después estamos jugando. Aleluya, ¿verdad? Somos hermanos. Pero en las iglesias, si uno ofendió al otro o esta ofendió a aquella, tienen para no hablarse. ¿Acaso no somos hijos del mismo Padre? ¿Acaso, hermanas, no son hijas ustedes también de nuestro mismo Padre? Por esa razón es indispensable de que nosotros nos esforcemos a estar en paz con todo. Por eso el Señor, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo cuando escribía la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 18, dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de mí, yo voy a tratar de estar en paz. Ahora, si aquel o aquella no quiere hacer la paz conmigo, ya es problema de él o de ella con Dios, pero yo ya hice mi parte. En cuanto dependa de mí, trataré de hacerlo mejor. Por esa razón el Señor decía, ponte de acuerdo con tu adversario. Leyendo lo que al comienzo tuvimos, los versículos 25 y 26, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino,
No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, hasta el último dólar, allí vas a estar. Es decir, la falta de perdón en nuestro corazón lo que hace, esa ira permanente dentro de nosotros, rechazo, eso genera una raíz de amargura. Y es cuando nosotros somos presos de esa amargura. Y hay personas se escucha decir, sí, que es una persona tan amarga, es una hiel completa, todo le molesta, todo le enoja. Si llueve se enoja, si sale el sol se enoja, si entró Pedro se enojó, si salió Juan se enojó, si hay mucha comida, hay tanta comida, y si hay poca comida, aquí siempre hay escasez. Personas llenas de amargura, con deseo de venganza, algún día me la va a pagar, o que le caiga un rayo. Señor, llévatelo, llévatela, y si no te la llevas, ahí te vamos a echar la manita y te lo vamos a enviar. Es decir, gente con un corazón durísimo, oscuro, negro. Por esa razón el Señor dice que podemos ser echados en la cárcel de la amargura, de la tristeza, del lloro, de la pena, del dolor, de la angustia, del quebranto, de la soledad. Y cuando estamos metidos en esa cárcel de la soledad, de la amargura, todo esto que acabo de decir, le digo, es una vida infeliz. Pero qué diferente es cuando tenemos libertad. ¿Sabe? La llave que abre toda esa clase de cárcel se llama reconciliación. Por esa razón es importante de que nosotros echemos mano de esta enseñanza y cortemos toda enemistad que tengamos con alguien, tanto de la familia en la fe como también de la familia en la sangre. Mateo capítulo 18, versículo 24 en adelante dice el Señor en su palabra: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pongámosle $10,000, por decir. A este dice, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, pero no solamente a él, sino que a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda que le debía. Versículo 26. Entonces aquel siervo, postrado, se tiró a los pies de su señor, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El versículo 27 dice: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Es decir, olvídate de la deuda, vaya, siga trabajando, tranquilo, vaya, dele. Yo lo perdono, le perdono su deuda. Ay, mi esposa, no la